Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Escorpio, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Tengan mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Escorpio, una de las imágenes que yo he visto ha sido de una mujer delgada, pero que supera los 50 años. El cabello largo, inclusive se recoge un poco, cariño. Puede ser de repente inclusive lo que es el cabello oscuro, pero tú solamente ve tomando lo que es tuyo, porque a lo mejor me dice Richard, es delgada, pero tiene lo que es el cabello claro. ¿Por qué no? Luego también, Scorpio, lo que he visto es como si hubiera lo que es un lobo, y este lobo está como intentando ladrar, morder, pero es muy curioso, Scorpio. Dime si está pasando últimamente de una forma general, ¿vale? En la cual tú me dices, Richard, no sé por qué si tuvieras mascotas o de repente los perros de la calle están como últimamente inquietos, están como ladrando, aullando y no sé lo que pasa y cuando yo salgo a ver por qué de repente están muy nerviosos, no hay nada, no hay nada, ¿vale? Mayormente, Scorpio, esto pasa cuando algo va a pasar tanto lo que es de una forma natural o posiblemente cuando una persona se despide de esta tierra, ¿vale? Los perros, especialmente los perros, pueden ver lo que nosotros no podemos ver en el tema de la parte espiritual, cariño. O de repente tú me dices, Richard, mi gato también está inquieto. Y este mensaje es especialmente para aquellos que a lo mejor están viviendo en zonas en las cuales puede ser de repente sísmico, en la cual de repente puede haber muchos desastres naturales, etcétera, etcétera. Pero si tú me dices, Richard, no, vivo en un lugar donde no pasa esto, pero es verdad que últimamente mi perro, mi gato se pone un poco inquieto, puede estar relacionado con que una persona se va o de repente, cariño, una energía ronda tu casa, ¿vale? ¿Cómo así, Richard, que una energía ronda tu casa? Porque puede ser también, corazón, que a lo mejor la energía que quieren hacer algo lo que es en tu contra a cierta hora determinada, especialmente cuando se abren los portales, siempre ten en cuenta esto. 6 de la mañana, 12 de mediodía, 3 de la tarde o 4 de la tarde, 6 de la tarde, cariño, medianoche, 3 de la mañana o 4 de la mañana y 6 de la mañana, cariño, son horas en las cuales se abren los portales. Entonces, tú tienes que estar pendiente. Richard, ahora que me lo dices justo a las 6 de la tarde, justo de repente a medianoche o a las 3, 4 de la mañana, siento esa sensación, esa energía o ese nerviosismo, porque quizá de repente tú no tienes ni animales de mascotas, cariño, pero tú sientes ese nerviosismo o te levantas de repente con un sueño de que algún animal te quiere atacar. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien. Vamos a ver, corazón, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Siempre es bueno hacerse una limpia de vez en cuando, cariño. Siempre es bueno. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? Carta guía, carta consejo. Es muy curioso porque cuando he estado barajeando,
también he visto como el rostro de una mujer, pero el color era muy... Es que no era tampoco ni de raza negra, es como si fuera como una especie, como una momia, cariño. Como cuando las personas, a veces cuando han hecho lo que es como exhumar, ¿no? Cuando han exhumado lo que es un cuerpo, a veces no sé si vosotros han visto que sale como seco la piel. He visto algo así, Escorpio. Tú solamente toma lo que es tuyo. La carta de la sota de bastos, mi querido Escorpio, te está diciendo: ha llegado el momento, corazón, de que empieces otra vez tu historia, tu camino. Ha llegado el momento, corazón, de que pongas toda la buena vibra, las ganas en tu proyecto, en tu sueño, en tu relación. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, Escorpio, aquí este personaje es un personaje joven y este personaje, cariño, está con una ropa deportiva y aquí al fondo hay un basto que está lo que es en el aire. El terreno que está pisando es un terreno seco, no hay nada, pero sin embargo el color amarillo predomina, cariño, y el color amarillo nos habla de la inteligencia, de tus ideas, mi querido Escorpio. Si tú en estos momentos estás en un proceso posiblemente de hacer algo desde cero, tanto lo que es en el amor, en el proyecto, con la familia, me dicen, cariño, que no tengas miedo. Adelante. ¿Por qué? Porque en primer lugar, todas tus ideas, las ilusiones que tú tienes, está lo que es a tu favor. Y tienes una varita, como si fuera del mago, mi querido Escorpio. Y aunque todo esto sea lo que es un desierto, al final, corazón, con tu dedicación, con tu perseverancia, este terreno va a florecer. Entonces, siento que esto está relacionado para aquellos que a lo mejor, si lo relacionamos lo que es en el amor, y tú tienes tus dudas de que esta historia funcione, me dicen que le eches ganas, cariño. Si tú de repente me dices, Richard, he abierto un proyecto por mi propia cuenta y tú de repente tienes dudas de que esto no funcione, te está diciendo que le eches ganas, cariño. Todo comienzo da miedo, mi querido Escorpio, en cualquier aspecto: amor, trabajo, familia, amigos, etcétera, etcétera. Voy a sacarte lo que es signos, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. Me sale lo que es otro Escorpio. La suerte está lo que es a tu favor. Cuando en una lectura sale tu signo, nos están diciendo que esta lectura es mágico para ti. Me sale lo que es Libra. Me sale lo que es Tauro. Cierras con un Cáncer, mi querido Escorpio. Te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver. La letra E, la letra S, la letra V, la letra I, la letra L y la letra Z, Escorpio. Un mensaje del arcángel Gabriel. Tú solamente toma lo que es tuyo. Recuerda que somos miles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Dice, jardín eterno, deje de buscar la verdad porque no podrá encontrarla en otro sitio que no sea la parte divina que hay en usted. El jardín eterno le abrirá sus puertas cuando vuelva a confiar en sí mismo y ponga en sus manos el lastre que arrastra consigo. Es un ser divino, actúe como tal, mi querido Escorpio. Por eso que esta carta me está diciendo, cariño, empieza tu proyecto, tu sueño, tienes que creer, aunque tú creas de repente que esta situación no va a dar frutos, pero me están diciendo que la suerte está lo que es a tu favor. Yo lo que siento, Escorpio, por circunstancias de la vida, porque de repente hay algo que está pasando en tu historia, es como que tú tienes dudas, como que tú tienes miedos, inseguridades, que si Pepe Lucho, perdón, que si Pepe Lucho me quiere, que si la Lupe no me quiere, si esta relación va a funcionar, si este trabajo va a ser bueno. Tienes que confiar en ti, Escorpio. Tienes que creer en ti, porque recuerda, Escorpio, el universo
no distingue entre negativo y positivo. Si tú estás teniendo inseguridades, en tu vida solamente va a llegar inseguridades, mi querido Escorpio. Siento esto, ¿vale? Entonces empieza a confiar con lo que tú estás viviendo en estos momentos, sea amor, sea trabajo, sea proyecto. Vamos a ver que Dios Universo me ayude, vamos a ver qué es lo que tú estás empezando o qué es lo que tú quieres empezar. Vamos a ver, mi querido Escorpio, vamos a ver, corazón, ¿qué me dice? Dice, la carta del 3 de copas, la armonía con los demás, Escorpio, la armonía con la familia, la armonía de repente con tus hijos, con tu pareja, las relaciones personales. Entonces, si te das cuenta, aquí hay 3 personas que están lo que es en armonía. Y aquí está representando el signo de Cáncer, cariño. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un cáncer, pero sobre todo, siento que tú lo que quieres hacer, este proyecto nuevo, este contacto, esta comunicación, no solamente te va a beneficiar a ti, sino también a tu entorno. Si hubiera hijos, a tus hijos, a tu familia, etcétera, etcétera. Siento que tú estás apostando, quieres apostar todo por la familia, por el hogar, por la comunicación, por la buena armonía. Muy bien. Vamos a ver, corazón, ¿cómo está la energía de las personas que te interesan? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón, ¿cómo está la energía de las personas de tu interés? Puede ser familia, puede ser hijo, puede ser nieto, puede ser amigos, lo que sea. Primera carta. Tenemos lo que es la carta del 7 de copas, cariño. Existe una persona que está avergonzado o avergonzada por todo lo que ha pasado o posiblemente por lo que te ha dicho. Porque aquí yo veo que esta persona, cariño, no puede verte a la cara. No, se siente mal, cariño, se siente mal. Se siente posiblemente inclusive incómodo o incómoda. Es esto. Y esta persona quiere posiblemente que las cosas vuelvan a ser como antes. Algo pasó. Algo pasó, una discusión, un malentendido, etcétera, etcétera. Pero si estaba de repente lo que es a la defensiva, ahora noto que se siente avergonzado o avergonzada, cariño. Vamos a sacar más estas 2 cartas. La carta también del 4 de Pentáculos, se siente solo, sola, te necesita a su lado, Escorpio, mira. Te necesita a su lado, necesita saber qué es lo que tú piensas, si tú de repente le das una oportunidad, si tú vas a volver a casa, necesita esto. Y tenemos lo que es la carta del Rey de Pentáculos. Yo lo que siento, cariño, siento que quizás tú estás lidiando con una persona que le falta un poco de madurez. No todo tiene que ser pareja, ¿vale? A lo mejor son tus hijos, a lo mejor de repente son tus nietos o una persona especial, pero también puede ser pareja. También, pero siento que le falta un poco de madurez. Necesita que alguien prácticamente guíe su vida, mi querido Escorpio. Necesita que alguien dirija su vida, que alguien le controle. Por eso que lo veo con esa energía un poco inmaduro o inmadura también. No es mala persona, no es mala persona. Simplemente puede ser que tiene muchas inseguridades. Muchos miedos. Voy a sacar lo que es un mensaje de los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Escorpio, recuerda que tú puedes con esto y con más. Vamos a ver, corazón. Tenemos, dice, amor verdadero. Aquí está el amor de su vida, mi querido Escorpio. Entonces, corazón, al margen si es tu pareja, tu amigo, tu amiga, tu hermano, tu hermana, amor verdadero, cariño. Cuando dice amor verdadero, no tiene que ser todo relacionado de pareja. Amor de madre, amor de padre, amor de hijos, amor de amigos. Siento que esa persona te está esperando, mi querido Escorpio, ¿vale? Algo ha pasado entre vosotros dos. Y siento que esa discusión no tiene por qué ser una barrera entre ustedes. Esto se puede solucionar, pero tú también, cariño, deberías empezar a dar pasos. A lo mejor puede ser que estás un poco ofendido, ofendida, porque recuerda que esta persona se siente avergonzado y avergonzada por lo que ha pasado. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir también
Voy a sacar un mensaje del oráculo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, Escorpio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. El oráculo. El oráculo dice, para ser justo, el número 38 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Tienes que empezar a actuar con justicia, Escorpio, ¿vale? Tienes que tratar de ser equilibrado, equilibrada. Si tú de repente me dices, Richard, bueno, pero es que no me ha gustado cómo me ha tratado, pero tú tienes un sentimiento por esta persona, trata de buscar lo que es un equilibrio. No te dejes arrastrar por la ira, por el resentimiento del momento. Esta persona es especial para ti. Entonces, trata de rescatar. Pero si tú me dices, Richard, no, esta persona me ha hecho mucho daño y no lo quiero en mi vida, pues entonces toma esa decisión ya de pasar página. Porque esta carta también del oráculo habla de decisiones, mi querido Escorpio. No puedes vivir siempre con ese resentimiento o con esa amargura, corazón. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Pero siento que ese chico o esa chica está avergonzado, ¿vale? Pero tú tomas la última palabra. La carta de la sota de oros. Posiblemente puede ser que estás lidiando con personas de elemento tierra. Siento que hay una persona que tiene algún tipo de problema económico. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, pero también puede ser mulato, moreno, da igual. Es una persona que está en un lugar donde posiblemente hace mucha humedad ahora o está lloviendo mucho, pero se viste con ropa muy deportiva, cariño. Siento esto, pero es verdad que tiene algún tipo de problema económico, mi querido Escorpio. La carta también de las de bastos. Siento, corazón, que muchos de vosotros posiblemente estás teniendo algún tipo de conexión con una persona que es muy importante para ti. Esta persona puede ser de elemento fuego, pero también puede ser un Virgo, que es tierra. Veo que esta persona se cuida mucho, es una persona que no supera los 40 años, inclusive diría menos, pero tú llévalo a tu terreno. Si tú me dices, Richard, no, es una persona que tiene más de 50 años y es una persona que se cuida mucho, pues entonces, cariño, toma lo que es tuyo, Escorpio. Veo que esta persona, cariño, no te da la cara. A lo mejor de repente ha habido una discusión, un lío entre vosotros, pero sin embargo te lleva siempre en su mente. Es una persona también, Escorpio, que posiblemente está dentro de la farándula, dentro de repente del mundo artístico, etcétera, etcétera. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Te recomiendo que reflexiones. Hay una persona que está arrepentido o arrepentida por todo lo que ha hecho, pero tú conoces tu historia mejor que nadie. Tú tomas la decisión. Hasta la vista, cariño. Sé feliz, mi querido Escorpio. Gracias por tu apoyo.